Tomen asiento. Como decíamos, este 15º domingo, seguimos reflexionando el Evangelio de Marcos en este contexto de la misión, del envío que Jesús hace, pues quiere contar con la colaboración de personas que no son perfectas, no son las más dotadas, son personas sencillas, que tienen también sus debilidades, y bueno, no han hecho grandes estudios, pero Dios quiere contar con ellos, entre los que podemos ponernos también nosotros, en razón de nuestro bautismo, porque fuimos configurados con Cristo y fuimos ungidos con el Santo Crisma como sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, no podemos excluirnos de la misión de la Iglesia, la misión de la evangelización, pero al mismo tiempo es una misión profética de anuncio de la buena nueva del Evangelio, de la buena nueva de la salvación, que tiene una dimensión universal, porque les envía no solamente al pueblo judío, sino a todos los hombres, todas las razas, todas las culturas, a todo el mundo. Tiene esta dimensión universal. Bueno, hemos dicho que tiene como dos pilares importantes que se complementan en la misión, ¿no? Por una parte está el envío misionero, que es la misión misma, entonces misión es evangelización, pero al mismo tiempo está la dimensión profética. Bien, para entrar en el significado del Evangelio que nos propone Jesús, como primera lectura, la liturgia nos invita a reflexionar al profeta Amós en la primera lectura. Es interesante, Amós es originario del sur y va a profetizar al norte, porque, bueno, las cosas de la vida se había dividido el pueblo como que en dos reinos, Judá e Israel. Y entonces el profeta, sabemos, es un hombre sencillo, un campesino que cultiva sicomoros, o sea, podríamos decir ahora lo que producimos en nuestra tierra, o sea, que vive de su trabajo, pero dice además que es pastor, que tiene sus ganaditos, entonces vive de eso. Un hombre sencillo, humilde, trabajador, podemos decir honesto, pero que tiene una conciencia desde la fe, tiene una conciencia crítica muy fuerte para con la realidad que está viviendo el pueblo, especialmente en el reino del norte, donde va a predicar, a Betel. Él era, digamos, forastero, no era del lugar, no era, podríamos decir, no era un profeta funcional que predicaba lo que le gustaba, quien estaba en función del poder para legitimar su autoridad. O sea, su misión no es servir. Y eso muchas veces no gusta. Que un profeta, podríamos decir la iglesia que tiene esta vocación profética, no gusta que no sea servil al poder de turno. Y ya en ese tiempo Amós incomodaba. ¿Por qué? Porque predicaba contra la injusticia, porque no le gustaba la explotación de los pobres. Había un cierto bienestar, podríamos decir, económico, pero la riqueza era a causa de la pobreza, o sea, de la explotación de los pobres, de los humildes. Dirá, bueno, ustedes están esperando que sea día de mercado para ir a vender, no por cambiar los productos, ¿no? por un par de sandalias, y así una serie de cosas que se escucharán a través del profeta Amós.
Y entonces ahí la primera cosa que notamos es que la presencia del profeta incomoda. ¿Por qué? Porque no legitima la injusticia. No está de acuerdo con la explotación. No está de acuerdo con la injusticia social. Y entonces Amós es el profeta de la justicia social. Pues como en el pueblo de Israel podríamos decir, nosotros nos decimos un país cristiano, un país católico, bautizados, está bien, pero al mismo tiempo constatar grandes y graves injusticias sociales, pues en nuestra conciencia, desde nuestra fe, no podemos ser conformistas, o más peor, no podemos ser funcionales y serviles al poder de turno. Es la naturaleza de la iglesia. Ha nacido para evangelizar, ha nacido para anunciar el evangelio del amor, de la justicia, del perdón, de la reconciliación. La primera cosa entonces de amor, ya notamos que esa misión, para que tenga mayor libertad, no es un hombre amarrado, podríamos decir, al poder, o al dinero, o a las riquezas, ¿no? Es un hombre libre. ¿Qué le da la libertad a Amós? Le da su condición de ser un hombre honesto, un hombre trabajador, un campesino, pero un hombre que vive de su trabajo, que no vive de aprovecharse a otros, no, que vive de su esfuerzo propio. Y eso le da libertad, cosa que no es fácil. Entonces entramos en ese espíritu en el Evangelio. Está más relacionado a la primera lectura con el Evangelio. Bueno, Jesús realiza su misión que el Padre le había encomendado. Bien sabemos que no busca protagonismos, ni políticos, ni de tema de prestigio, de fama, ni nada, absolutamente. Y Jesús bien lo hace ya en los versículos y capítulos anteriores. Lo primero que hace Jesús es elegir a sus apóstoles. Personas también sencillas, que eran campesinos, pescadores, bueno, y les va enseñando de día en día, y con parábolas, y de una y otra forma. Una vez que les ha dado una formación básica, fundamental, importante, ya les confía una tarea y una misión. Bien, les toca a ustedes, digamos. Y por eso dice, los llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Un detalle curioso de inicio. No los envía cada uno solito, váyanse uno por aquí, otro por allá. O sea, la misión, la evangelización de la iglesia no es una cuestión de personas solitarias, francotiradores, podríamos decir, que por sí mismos van a hacer quién sabe maravillas. Puede ser, pero la voluntad de Jesús nos está mostrando que no es aquella lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que se vaya de 2 en 2, es lo mínimo para dar testimonio el uno del otro, para justificar recíprocamente su tarea, su misión, o la autenticidad de su evangelización, de su predicación. ¿Ya? Entonces es importante. Además, vivir la caridad fraterna, no vive uno mismo solo, sino la caridad es para vivir entre 2 y más personas. Entonces, el primer testimonio cuando se va, entonces es esta capacidad de poder dialogar, de poder compartir una tarea, una misión, de poder también apoyarse recíprocamente. Entonces, la primera cosa importante, ¿no?, que tiene, podríamos decir, una característica sinodal en los términos del Papa Francisco. Justamente sinodal significa caminar juntos y no solitos, juntos. Entonces aquí dice, no sean 2, entonces es una misión importante, entonces, que Jesús está enseñando, ¿no? O sea, nuestra fe cristiana, aquello que nosotros creemos en Dios, es para compartirlo. Sí, está bien que vivamos, que profundicemos nuestra fe en una dimensión individual, personal. Pero la fe se fortalece cuando
lo compartimos. Y lo que nos está pidiendo es justamente esta capacidad de poder darnos cuenta que no estamos solos. Entonces tenemos que compartir en nuestro entorno. Cada uno de nosotros somos misioneros, entonces la primera tarea, la primera misión, compartir nuestra fe en lo inmediato, que es nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de amistad. No podemos no dar testimonio de aquello que creemos, la alegría de nuestra fe en Dios, ¿no? Entonces es importante. Ahora bien, miren, les ha proveído no de riquezas, no de dinero, interesante dice aquí, dándoles poder para expulsar los espíritus impuros. Es decir, les da poder, les da autoridad, podríamos decir, les da potestad para actuar en nombre de Dios, en nombre de Cristo, sobre los espíritus inmundos. Entonces los espíritus inmundos que dominan este mundo, que quieren gobernar este mundo, podríamos decir, los poderes de este mundo, que es también la riqueza, aparte del poder político. Entonces, con esa libertad, de dos en dos, entonces la iglesia tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, Jesús tiene poder. Y Jesús, ese poder, esa autoridad, confía a su iglesia. Entonces es importante. O sea, no se predica a sí mismo, tampoco se envía a sí mismo. Nadie es enviado de sí mismo. Todos somos enviados de Dios. Es Cristo quien envía. Y nosotros como iglesia, parte de la iglesia, nos sentimos entonces enviados. Y bueno, ese espíritu les va dando instrucciones, les ordenó, dice, que no llevaran por el camino más que un bastón. Interesante, ¿no? Ir a hacer una misión, mira, no necesitan provisiones, no necesitan pan, no necesitan dinero. Tampoco, está hablando del tema de los calzados, las sandalias, que no tuvieran dos túnicas, son cosas que llaman la atención. Es decir, desproveídos de los bienes materiales temporales. Es decir, el éxito de la misión no depende de la seguridad material, sino de la fe. Y la fe puesta en Dios es la confianza, es el abandono en las manos de Dios, porque es la misión de Dios, porque no sabemos solamente sus instrumentos. El éxito de la misión no depende de nosotros mismos, de nuestras capacidades, sino de la presencia de Dios que actúa a través de nosotros, que somos, como decimos los obispos, siervos indignos, somos instrumentos, somos simplemente, ¿no? Entonces, personas que nos ponemos en las manos de Dios y permitimos que Dios actúe a través de nosotros. Entonces, es interesante aquí. Claro, en la misión vamos a necesitar los bienes materiales, por supuesto, para movilizarnos. El tema de la alimentación y todo aquello es inevitable. Pero la confianza, la fe, podríamos decir, la seguridad se pone en Dios. Primera cosa importante que pone Jesús. Es decir, por eso les dice, permanezcan en la primera casa, es decir, no estén por aquí y por allá buscando quién sabe qué. Porque no, el interés no es material, no es económico, sino es transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque son mensajeros, ¿no? Pero si acaso algunos no los reciban, que de hecho ocurrió en el tiempo de Jesús, como los samaritanos, por ejemplo, bueno, algunos apóstoles dirían, ordena que caiga fuego, llueva fuego, y los extermina, ¿no? Santiago, impulsivo. No, Jesús dirá que no. Dice claramente aquí, si no los reciben, vayan a otro lado, pero sacudan hasta el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. ¿Qué significa eso? Sacudir el polvo de los pies. De alguna manera, cuando estamos en presencia de las personas, de una comunidad, de un pueblo, tiene sus costumbres, buenas, malas, tiene también sus defectos, tiene también sus vicios, en fin, tantas cosas. A veces muchas cosas del mundo se nos contagian. Y podríamos decir lo que dice Papa Francisco, a veces la iglesia tiende a mundanizarse, es decir, acomodarse al mundo. Y el misionero no puede mundanizarse, ¿no? Tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el testimonio es entonces que no se nos pegue nada de ustedes, algo así es.
sea, no es que está encarando y diciendo con enojo, que despreciando, de alguna manera sí, pero ante todo es, como dice Jesús, un testimonio contra ellos. Que se den cuenta que están rechazando algo sumamente importante y vital para su vida, que es la salvación. Están rechazando su propia salvación, que será consecuencia de la fe, que será consecuencia de un camino de conversión, de cambio de vida, para que sean personas nuevas, llenas de Dios, y que puedan no solamente aprender y comprender el mensaje, sino vivir según ese mensaje, y entonces dar testimonio de esa fe que ellos profesan. ¿Sí? Y ahí vemos, Jesús va adelante, dice, que fueron a predicar, exhortando la conversión. Aquí es interesante la palabra. Entonces, la misión, la evangelización, es una invitación a creer en Cristo. O sea, no es una misión, podríamos decir, diplomática, una misión con autoridad también temporal. Es más, no es con presión, con cohesión o a la fuerza. Es decir, a nadie se puede obligar a creer en Dios. A nadie se puede obligar a la conversión. Se hace una invitación. ¿Qué significa eso? Que la respuesta es libre, es voluntaria. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Sin embargo, damos una respuesta. Su presencia es una respuesta. ¿Por qué? Porque hay la conciencia de sentirnos necesitados de Dios. Que sabemos que Dios alimenta nuestra fe y nuestra fe ilumina nuestra vida. Por lo tanto, en consecuencia, lo que realizamos, los actos. Entonces vivimos en esa situación. Y aquí está tantas cosas. La misión es una confrontación con los poderes de este mundo. Y aquí dice expulsar muchos demonios, sí, curar enfermos, así lo hace la iglesia también. Pero es decir, el mal está presente, está enraizado en el mundo. Y bien lo sabemos. Y entonces, nosotros, desde nuestra vocación de bautizados, tenemos que reavivar el espíritu misionero. Es decir, somos misioneros, discípulos misioneros. Hemos celebrado el Congreso, el 8º Congreso Misionero a nivel nacional. Nuestra comisión también de nuestra prelatura ha participado en Oruro, ¿no? Entonces, busca reavivar el espíritu misionero de la iglesia, para que no seamos indiferentes ante la misión, ante la evangelización, ante Dios, ante la iglesia. Y tantas veces así se ve, es decir, no hay resultados. Sin embargo, lo que ahora, a la luz de este evangelio, se nos está pidiendo es justamente ponernos en camino y poner nuestra confianza en Dios, porque el éxito de la misión no depende de nuestras dotes humanas, de los bienes materiales, sino depende de la fe y la confianza puesta en Dios. Y eso es lo que queremos hacer, un acto de fe, una vez más, un acto de abandono en las manos de Dios. Y entonces Dios va a obrar maravillas, como lo hizo con María. Quizás nos va a tocar vivir la realidad de amor, porque no podemos ser serviles, no podemos ser conformistas con la injusticia social, con la explotación, sino tenemos que tener también, a la luz de nuestra fe, una conciencia crítica frente a la realidad. Y aquí podemos entender aquellos dichos, cosas que escuchamos decir tantas veces, que la iglesia no hable de política, que la iglesia no hable de la realidad social, que la iglesia no hable de economía, que la iglesia no hable de crisis, que la iglesia se mete en la sacristía y que ahí en lo que sea, pero que no hablen de la cuestión social. No podemos no hacerlo, hermanos. Es consecuencia de nuestra fe tener una visión crítica de la realidad y hablar con verdad, en la verdad, por supuesto con caridad, pero nuestra fe tiene que ayudar no solamente a una transformación personal, a una conversión personal,
Nuestra fe tiene que ayudarnos también desde nuestra convicción de fe cristiana y católica a ser también agentes de transformación social de nuestra realidad, para que nuestra sociedad, ¿no?, sea una sociedad justa, sea una sociedad que respete los derechos humanos, los derechos de las personas más vulnerables. No podemos entonces nosotros ser arrinconados en la sacristía. No podemos no hablar de la cuestión social, porque tiene repercusión en la vida social que cada ser humano, que cada persona llevamos cada día, ¿no? Con esa convicción que en la segunda lectura, para terminar lo que nos ha dicho Pablo, con esta confianza está puesta en Cristo, ¿no? Por eso bendecimos a Dios, porque nos ha dado a su Hijo Jesús, que ha venido para salvarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos, dice San Juan, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos sentimos privilegiados, porque hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. O sea, la acción divina que opera a través de su Hijo, que a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección, entonces realiza la obra de la salvación. Es esto que nosotros predicamos, ¿no? Es decir, que Dios nos ama, que Dios envió a su Hijo, que su Hijo se entregó en la cruz por nuestra salvación. Por lo tanto, espera de nosotros, desde nuestra fe, un cambio de vida, una conversión. Y así, lo que al final de la segunda lectura dice, ¿cuál es el objetivo, no? Reunir todas las cosas del cielo y de la tierra, podríamos decir, reunir a todos los pueblos del mundo. Y esa es la consecuencia, ¿no? La dimensión de la fraternidad. Es decir, al final, trabajar para que todos seamos hermanos. ¿Qué significa eso? En consecuencia, que no podemos nosotros alimentar odio de nadie contra nadie. Que no podemos ser agentes de división, de polarización. Eso no viene de Dios. Tantas veces escuchamos, pero una vez más recuerden, eso no viene de Dios. ¿Qué significa demonio? Demos, demonio. Significa el que divide, el que confronta. Y el que alimenta ese espíritu no está viniendo de Dios. Y desde la fe tenemos que saber nosotros ponernos de la parte de Dios y trabajar, por lo tanto, por la comunión, por la unidad, por la fraternidad, en consecuencia, para que reine la paz, para que no reine la violencia, el odio entre nosotros, en nuestro pueblo, en nuestro país. Sino tenemos que ser agentes conciliadores y ese es el gran desafío, esa es la gran misión, queridos hermanos, trabajar por una Bolivia de hermanos, por una Bolivia digna, unida, y trabajando entre todos podremos levantar nuestro pueblo, nuestro departamento, nuestro país y el mundo, construir el reino que ha traído Jesús. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión, de la que no podemos eludirnos, de la que no podemos ser indiferentes en razón de nuestro bautismo.